El teléfono de Araceli, parte 1. Otra vez el infernal timbrar de ese condenado teléfono, pensó Olivia cuando al pasar frente a la habitación de su pequeña volvió a escuchar el sonido que tantos dolores de cabeza le había dado. Y es que cómo podía su hija pasarse horas hablando a través del auricular de un juguete de un apagado tono azul con alguien que, según ella, era un amigo. ¿Cómo le había dicho que se llamaba? Adán, Abraham, Alan. Sí, ese era su nombre. Hasta un nombre le había dado. Bendito sea el cielo. Pero bueno, cosas de niñas chiquitas. El punto era que comenzaba a incomodarla porque aquel teléfono de juguete era capaz de reproducir el timbrar, aunque con tonos un poco más agudos y en menor escala para darle un matiz infantil, de un teléfono normal. Además de ciertos compases de melodías de música clásica, tales como El Carnaval de los Animales, de Saint-Saëns, Nocturno, Op. 9, número 2 de Chopin, e incluso una que la remontó a cuando era una niña y la escuchó por primera vez en la película Fantasía, de Walt Disney, como representación del mal, nada más y nada menos que Una noche en el Monte Pelado, del compositor ruso Modest Mussorgsky. El clásico e infantil timbrar se manifestaba al oprimir la tecla 0, y los diversos tonos musicales podían conseguirse con las demás teclas, los cuales iniciaban su música a través de unas bocinas colocadas a los lados de aquel cuerpo. El teléfono era de estilo retro, muy elegante y pulcro, nada que fuese lo suficientemente intimidante para asustarla. Lo que incomodaba a Olivia eran las horas que se la pasaba su hija hable y hable, aunque realmente no eran conversaciones profundas ni nada por el estilo. ¿Te gustan las palomitas, Alan? A mí sí, mucho. Me gusta comerlas mientras veo pelis con mi mamá y mi papá. Mi color favorito es el azul. ¿Y el tuyo? No me gusta el calor, prefiero el frío. Y demás trivialidades que se le pudieran ocurrir, nada más pueril y baladí. Entonces, ¿por qué le causaba tanto estrés? Esa mañana, mientras recorría el pasillo del segundo piso con intención de ir hacia las escaleras y bajar a la cocina para revisar la despensa, escuchó el enervante timbrar, al cual nunca se acostumbraría provenir del fondo del pasillo, lugar del cuarto de su hija. Sí, Alan, ya sé que eres tú, eres el único que me marca, pero me gusta preguntar, pronunció con su tierna e inocente voz. ¿De verdad era un simple amigo imaginario? ¿Cómo podía hablar con tanta familiaridad, como si de verdad hubiera alguien detrás de la línea? Olivia sacudió la cabeza y decidió continuar con su misión de ir a revisar el refrigerador. Descendió las escaleras, dio una vuelta en U hacia su derecha y al llegar abrió el refrigerador y vio una olla con las sobras del caldo de pollo que comieron el día anterior, un par de huevos, un litro de leche y un aguacate. Era todo. Eran apenas las 10 de la mañana, por lo que le daría tiempo de ir al mercado y comprar algo para hacer de comer. Ese día Olivia se sentía de un ánimo especialmente alegre, puesto que la reconciliación con Javier, su esposo, la cual llevaba 2 semanas de estrenada, seguía inundando el aire con las pavesas del amor de cada noche, por lo cual decidió que llevaría a Araceli con ella y darían un pequeño paseo mientras hacían las compras. Subió nuevamente las escaleras para avisarle que debían acudir al mercado, y algo que no notó fue que se le olvidó por completo la incomodidad inicial producto del timbrar del teléfono. «Ara, mi amor», dijo llamando a la puerta, enterrando el suceso al no escuchar ninguna conversación de carácter esotérico. «Pasa, mamá». Olivia abrió la puerta y la vio recostada boca abajo sobre el tapete rectangular que tenía impreso una imagen de 3 de las princesas de Disney, Cenicienta, Bella y Ariel, mientras dibujaba un hermoso paisaje. «Tenemos que ir a comprar la despensa, por lo que necesito que te alistes». «De acuerdo, mamá». Olivia dio media vuelta y justo cuando ya se encontraba en el umbral, el teléfono comenzó a timbrar. Se quedó petrificada, con un pie delante del otro, como si estuvieran jugando a los encantados y la hubieran alcanzado. Tragó una gran bocanada de saliva que se sintió especialmente viscosa y densa, resbalando lentamente por su garganta. Giró la cabeza y cuando posó su vista sobre el azulado cuerpo, no volvió a escuchar el timbrar. ¿Qué demonios estaba sucediendo? ¿Acaso ya se había vuelto loca? ¿Tan estresada la tenía ya aquel timbrar que llevaba apenas 3 semanas invadiendo su casa? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. ¿Ocurre algo, mamá? No es nada, mi amor. Oye, quería preguntarte, ¿de qué tanto hablas con Alan? De muchas cosas, dijo regresando la vista hacia su dibujo. ¿Pero qué cosas? Del cielo, y el pasto, y los árboles, y los animales. Comenzó a enumerar como si se tratase de una entrevista de trabajo donde te preguntan cosas que te gusta hacer.
Oh, ya veo, comentó desviando la mirada. No parecía nada fuera de lo común. Es decir, ¿cuántas historias de niños con amigos imaginarios no se han escuchado? Tal es el alcance de la cultura que incluso series, películas y caricaturas que versan sobre el tema se han creado. Satisfecha con su propio razonamiento, le dijo a Araceli que le avisaría cuando estuviera lista para marcharse. Sí, mami. Por un momento creyó volver a escuchar el timbrar al pasar el umbral, pero no fue más que su mente jugándole una broma. Solo eso. Durante el trayecto, Olivia puso la música de su celular y ambas cantaban con alegría. Cuando comenzó a sonar la dosis perfecta de Panteón Rococó, Olivia sonrió alegre. Esa canción me gusta mucho, mami. A mí también, cariño. ¿Es tu favorita? Bueno, yo no diría que favorita, dijo al tiempo que un ligero rubor teñía sus mejillas, mismo que Araceli notó. Sí lo es, sí lo es, sí lo es, sí lo es, lo es, lo es, lo es, lo es por mi papá, gritaba a manera de burla mientras le picaba las costillas levemente. Mira, escuincla, no me estés picando cuando esté manejando, le dijo al tiempo que le agarraba la mano para mordérsela. Ah, no, mamá, rogó riendo. Y es que es verdad que se había convertido en su favorita cuando su esposo decidió dedicársela hace 2 semanas para revivir una relación que parecía haberse estancado debido a la falta de comunicación. Como Olivia lo había sentido muy distante 2 meses atrás, llegó a creer que quizá era porque comenzaba a interesarse en alguien más, o peor, que tenía una aventura en el trabajo. Pero no eran sospechas infundadas, no, era porque Javier llegaba muy en la noche y extremadamente cansado, al punto de saludar, leer un poco y caer rendido. Cuando le preguntaba si estaba bien, este contestaba bastante tajante y hasta con monosílabos. Sí, no, todo bien. Pero no era un tono de hartazgo, sino más bien impersonal, como quien no quiere dar detalles de lo que le atañe. Aquella rutina de pararse, bañarse, desayunar algo rápido, marcharse durante todo el día, regresar ya muy entrada la noche, como entre 10 y 11, saludar, leer un poco y dormir, iban marchitando los pétalos de una rosa que ni siquiera una caricia había recibido. Lo más curioso era que no solo dejó de tocarla cuando dio inicio a su ajetreada rutina. Había sido un mes antes de aquel distanciamiento con la excusa de que traía muchas cosas en la mente. Seguro, quizá otras malditas garras en la mente, ¿cierto? ¡Demonios! ¿Y es que de verdad llevaba la cuenta del tiempo que había transcurrido sin tocarla? Pero cuando algo cambia de golpe, empieza a fracturarse la relación. Hubo una noche en que ella intentó seducirlo al recorrerle la espalda con sus largos y finos dedos mientras él se quitaba la camisa. Después lo envolvió con sus firmes y delgados brazos y comenzó a besarle el cuello, y cuando sintió que su dulce aroma a jazmín permeaba el cuerpo de Javier, él simplemente le cogió con suavidad la muñeca y le dijo que estaba muy cansado. Aquella debía ser la señal de alarma que indicaba que tenía a alguien más porque, ¿cansancio? Esa no era una excusa. Ella también trabajaba, de medio tiempo, claro está, para poder dejar a Araceli en la escuela y pasar a recogerla, pero además se encargaba de las labores del hogar hasta que él regresaba y le ayudaba, aunque fuese a lavar los platos, antes de que comenzara a llegar más tarde y por ende dejara de lado el trabajo en equipo también. Entonces, ¿cuál era el problema sino una aventura? 2 días antes de la reconciliación, Olivia, ahita del comportamiento de Javier, le hizo saber sin ningún circunloquio que, si lo descubría teniendo una aventura, se olvidaría de ella y de Araceli para siempre. Javier la observó con completa perplejidad, levantando las cejas y con la boca ligeramente abierta. «¡Di algo!», habría insistido. «Sabes que tú y mi pequeña son lo más importante en mi vida», pronunció con aquella profunda voz que la enamoró desde que se conocieron en una fiesta organizada por un amigo en común que conocían. Él desde la primaria y ella en la universidad. Fernando era su nombre. ¿Cómo se encontrará aquel dandy? Y mientras ambos sostenían la mirada, recordaron como en sintonía que el destino los unió una astrífera noche cuando ella salió al jardín a tomar un poco de aire fresco y librarse de los lúbricos aceites que se evaporaban con el calor del baile y se mezclaban con el aliento a alcohol, inundando todo el lugar. No hay nada más hermoso que apreciar una noche surcada por estrellas, pero tú la has superado por mucho, le dijo acercándose lentamente mientras veía al cielo. ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti?, respondió sin mostrar mayor interés. Pero había algo en aquel hombre de fuerte mentón, cuerpo marcado que resaltaba bajo la camisa negra de manga larga que combinaba con un pantalón azul oscuro y botas negras. Ya se había decidido que en esa fiesta simplemente se divertiría y rechazaría a todo aquel que intentara ligarla debido a que no se sentía de ánimos, especialmente desde que descubrió a su exnovio engañándola con quien fuese una de sus mejores amigas. ¡Demonios! ¿Es que todos los hombres eran iguales?
Desde el imbécil de su padre quien abandonó a su mamá cuando ella era apenas una niña de 5 años, hasta todo el hato de patanes con quienes se había relacionado. No obstante, aquel extraño quien no se había siquiera presentado irradiaba algo que no se le hacía familiar. No eran sus duras y galantes facciones, no, sino aquella dulce y tierna mirada jamás manchada con la mentira. Bien también, mi nombre es Javier. Y yo Olivia, le dijo interesándose un poco más en esa mirada. Sería así como daría inicio a la historia que parecería llegar a su fin. Pero ¿cómo? Si él prometió amarla en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, así como tampoco mentirle, y jamás lo había hecho. ¿Por qué entonces? No obstante, al día siguiente del ultimátum que le dio, vio una nota pegada en el refrigerador. En esta nota Javier le pedía que acudiera al restaurante donde le entregó el anillo de compromiso. Pero qué burdo chiste era aquel. Una cena no va a arreglar las cosas. Le habría respondido a la nota como si esperase que ésta volase mágicamente para darle el mensaje a Javier. Aún así, decidió arreglarse de una manera que robaría todas las miradas del público, como si estuviese preparándose para recibir un premio a la mujer más paciente del mundo. Aunque sabía que eso no era cierto porque había quienes debían aguantar más y francamente Javier había sido una pareja maravillosa. Pero cuando una se encuentra en una situación que copa todo en nuestro alrededor, nos sentimos como el alma más miserable y que más ha soportado, razón por la cual, al comprender que no era así, se tomaría la invitación con la mayor seriedad posible, y hablando tan tranquila como pudiera. Dejó a Araceli al cuidado de Miguel, el niñero, y se fue directo al restaurante. Cuando ingresó, todas las miradas se posaron sobre aquella hermosa mujer de resplandeciente piel trigueña, ojos color miel, cabello castaño oscuro recogido con unas mariposas blancas, quien portaba un sublime vestido azul metálico y que llevaba tacones dorados que la hacían resaltar más allá de su 1,70 m de estatura, mismos que le ayudarían a quedar a la altura de su esposo. Cuando Javier la vio, quedó tan embelesado como cuando la conoció. «Estás radiante, como siempre», le dijo. «Ahórrate tus lisonjas», respondió tajante. Javier suspiró y entonces le comentó el motivo de su distanciamiento. El gerente de la concesionaria donde llevaba 5 años trabajando iba a dejar su puesto debido a que se marcharía a otro lugar y quería ponerlo a él como su sucesor. Por tal motivo, fue necesario que le enseñara todo lo necesario para poder llevar a cabo una eficiente administración y responsabilidad de la dirección de las diferentes áreas funcionales, así como estrategias para continuar creciendo el negocio. Y todo aquello requiere tiempo, especialmente con alguien tan puntilloso como lo era Pedro, que aún en sus tiempos libres trabajaba porque, como bien decía, cada segundo representa dinero, y no quieres tirarlo por la borda, muchacho. Fue por eso que me quedaba hasta tan noche, porque me ha estado enseñando desde los inicios del negocio como ejemplo para que pudiera aprender sus técnicas de expansión. Pero tienes razón, no es excusa para descuidarlas, le dijo bajando la mirada en patente arrepentimiento. Yo no lo sabía, respondió sintiendo un dejo de culpa. Olivia, Javier cogió sus manos. Me dijiste que si me descubrías teniendo una aventura, lo mejor sería olvidarme de ti y de Araceli. Entonces comprendí que jamás podría vivir sin ustedes, porque representan mi más grande aventura, el motor que me da vida y la razón de mi terco pundonor. Sus palabras eran la más bella música, y por eso también sé que tú no podrías vivir sin mí, le dijo con un brillo en los ojos tal que cualquier enojo que pudiera tener quedó extinto, como las llamas de un pernicioso incendio. Por eso te propongo que esta noche sea el preludio a nuestra luna de miel. ¿Luna de miel? Este viernes concluye esta, llamémosle, capacitación, y pienso pedir mis vacaciones para que tú y yo podamos irnos unos días a la playa. ¿Qué te parece? Y regresando, iremos a todos los lugares que se nos ocurran con nuestra pequeña. Mientras podemos dejarla con mi mamá, para que no se sienta tan sola. Y entonces la banda del escenario detuvo su música. Damas y caballeros, ¿me permiten su atención?, recitó el vocalista. Esta pieza va dedicada con especial cariño para la señorita Olivia Marroquín Naranjo, de parte del señor Javier Murillo Balsola. 3, 6, 9. Fue la semana más romántica de su vida porque la chispa no solo se volvió a encender, sino que se renovó con inmarcesible brío. La canción concluyó. Olivia sonreía alegre al recordar la maravillosa luna de miel, pero esta se esfumó cuando la mácula que podría gangrenar un poco su felicidad se manifestó en su pensamiento. Un día antes de que diera inicio la luna de miel, decidieron salir como familia, y mientras recorrían un bello mercado de artesanías, Araceli vio algo que le llamó la atención, el infernal aparato que hoy día le tensaba un poco los nervios a Olivia.
Su atracción hacia el juguete fue tal que decidieron comprárselo. Así podrás marcarnos si te sientes sola, habría bromeado Javier. Y es cuando Olivia se preguntaba si de verdad su hija habrá hecho el intento de marcarles, aunque le dejaron bien claro que era únicamente un juguete. ¿Quién sabe? Lo importante es que, cuando regresaron de su luna de miel, al preguntarle a la mamá de Javier si tuvo algún inconveniente, ella les dijo que no hubo nada de qué preocuparse, más allá de un pequeño susto que se llevó cuando al quedarse dormida en el sofá de la sala, luego de una noche de películas, escuchó el timbrar del teléfono. Se levantó de golpe y fue a contestar, creyendo que serían ella o Javier. Levantó el auricular y comenzó a hablar, pero lo único que escuchaba al otro lado era una densa y pesada respiración, casi como si se tratase de un gigante el que estuviera al otro lado de la línea. Pensó que el teléfono se había dañado, y cuando encendió la luz para revisarlo, vio que se trataba del de juguete que le habían comprado a Araceli. Fue extraño porque no recordó haberlo visto antes de dormir. Al ver que era el de juguete, supuse que fue mi imaginación producto del sopor. Lo único que hice fue colgar y me fui a lavar la cara. Olivia había escuchado con gran atención cada parte del relato y sintió un subrepticio escalofrío que atenazó sus hombros, solo que en aquella ocasión decidiría no darle mayor importancia. Acabaron de hacer las compras y regresaron a casa cantando y meneando el cuerpo con las distintas canciones que se reproducían. Cuando llegaron, Araceli le ayudó a Olivia a cocinar y después subió a su cuarto. Olivia se quedó en la sala viendo la televisión mientras esperaba a que llegara Javier. Dieron las 7 de la noche y al escuchar la puerta de la entrada abrirse, se levantó y lo recibió con un cálido abrazo, el cual él agradeció con un beso. Le dijo que la comida estaba lista por si tenía hambre. Olivia llamó a Araceli, quien bajó emocionada al ver a su papá, y juntos disfrutaron del espagueti rojo con pechugas empanizadas que habían preparado. «Dios mío, qué delicioso está, amor. Lo hicimos las dos juntas», dijo Araceli. «¿De verdad? Sí que hacen un gran equipo», felicitó Javier revolviéndole el cabello a su hija. «Sí, mi mamá me enseñó cómo se debe preparar un buen espagueti rojo y la forma perfecta de lograr el empanizado. Desde la preparación se veía delicioso». «Me imagino». Acabaron de cenar, lavaron los platos y se pusieron a ver una película. Cuando Javier vio que el sueño vencía a su pequeña, decidió subirla en sus brazos hasta su cuarto. Y mientras Olivia y él se encontraban a solas, recargados uno sobre el otro, Olivia sintió la necesidad de comentarle acerca de sus inquietudes con el teléfono. «Ya veo. Bueno, tú sabes, la imaginación de una niña», dijo Javier muy calmado. «Sí, lo sé, es solo que se me hace raro la familiaridad con la que habla». «¿Tanto así?» «Sí, es como si de verdad estuviera hablando con alguien». «Qué interesante. Bueno, recuerda que es una niña con una imaginación desaforada. Además, no es como que el teléfono suene solo, ¿o sí?» No, respondió recordando lo de esa mañana, aunque haya sido solo un producto de su imaginación. Durante la madrugada, Olivia se revolvía en la cama. Despertó de golpe emitiendo un leve quejido. Algo había soñado que le provocó tal exabrupto, solo que no recordaba. Javier dormía como bebé. Olivia sintió ganas de ir al baño, así que se levantó para ir. Salió de su cuarto y recorrió el corredor hasta llegar al baño que se hallaba a unos pocos centímetros pasando las escaleras. Asió el pomo, pero antes de poder abrir la puerta, sintió como si algo estuviera detrás de ella. Giró sobre sus talones emitiendo un débil gemido de espanto. No había nada, solo las escaleras alumbradas por la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana ubicada frente a ella. Aún así, decidió asomarse por la barandilla para cerciorarse de que no hubiera nada camuflado por la oscuridad de los hostugos en las escaleras. Por alguna extraña razón, la oscuridad se sentía mucho más densa. Súbitamente sintió como si ésta intentase envolverla y arrastrarla hacia lo profundo de un insondable abismo. Olivia se dio la vuelta y se metió al baño, en un esfuerzo por apartar estas ideas. Respiró acompasadamente y se calmó. Concluyó sus asuntos y salió de la habitación, pero antes de poder regresar a su alcoba, se quedó congelada cuando escuchó una pueril risa a su espalda. Giró lentamente mientras resollaba y se dio cuenta de que esta risa provenía del cuarto de su hija. El pasillo comenzó a alargarse, como si no quisiera que alcanzara la puerta. ¿Qué demonios hacía Araceli despierta a esta hora? Antes que pudiera dirigirse para decirle que se durmiera, escuchó algo que le heló la sangre. ¿Quieres que lo queme? ¿Quemar? ¿Pero quemar qué? No tengo con qué hacerlo, y no siento que sea buena idea, Alan. Definitivamente eso tenía que ser una conversación fuera de lo común, fuera de cualquiera que hubiera escuchado antes. Caminó a trote veloz y cuando escuchó la frase, «Si gustas puedo hacerlo», aceleró, pero por más pasos que daba, parecía no poder llegar hasta su objetivo. Finalmente logró asir el pomo y abrió bruscamente la puerta.
Araceli, alzó la voz. Todo estaba oscuro. Mamá, ¿qué demonios haces despierta a esta hora? Preguntó encendiendo la luz, y cuando la vio con el auricular en la mano, sintió como si una garra le hubiera atenazado la garganta para ahorcarla. Solo estaba hablando con Alan. ¿De qué tanto hablaban? Preguntó para ver qué subterfugio empleaba su hija ante lo que había escuchado. De nada. ¿Cómo de nada? No, de nada, de verdad. ¿Qué era eso que te dijo Alan que quemaras? La mirada atónita de Araceli ocultaba algo más allá de una venial travesura. Ese era el miedo genuino que se materializaba a través de los ojos de una niña, mismo que Olivia no pudo soportar y sabía que, después del susto inicial, necesitaba tiempo para calmarse y meditar las cosas. Suficiente, este teléfono se irá conmigo, dijo quitándoselo a su hija. Espera, mamá, y no quiero escuchar quejas, sentenció antes de cerrar la puerta. Mientras recorría el pasillo que ya había adquirido la costumbre de alargarse, decidió voltear nuevamente hacia aquel pútrido agujero del cual nacían las escaleras, como si algo la hubiese obligado. Se quedó viendo nuevamente aquella densa oscuridad que juraría se había desplazado, evitando el haz de la luz que se filtraba por la ventana, y cuando sintió ganas de correr al creer que en verdad algo se movía, pegó un salto y pronunció una injuria cuando al presionar uno de los botones, comenzó a sonar la sinfonía número 9 de Antonin Dvorak. Condenado teléfono, espetó volteándolo para quitarle las pilas. Entró al cuarto, guardó las pilas en uno de los cajones de la cómoda y el teléfono lo depositó sobre la plancha de la misma. Se acostó y se propuso a dormir de nuevo, pero no podía. Había algo que se lo impedía. Abrió un ojo y observó el teléfono, el cual parecía estarla retando. Su forma retro parecía burlarse de ella. Un molesto zumbido comenzó a fustigar sus oídos e imaginó que en cualquier momento aquel condenado teléfono comenzaría a sonar. Pero eso era imposible, ya que le había quitado las pilas. Se puso de pie y decidió mejor guardarlo dentro del cajón inferior izquierdo de la cómoda, donde cabía perfectamente, debido a que su única acompañante sería una cámara de video Sony. Al menos así no molestaría con su ignominiosa presencia. Aún así, le fue casi imposible dormir, ya que a rato se despertaba asustada y observaba en derredor, especialmente porque creía escuchar una profunda y hueca respiración a su lado. Pero cuando veía a su esposo durmiendo como un bebé, el sueño volvía a atacarla. La última vez que se despertó, decidió coger los brazos de Javier y abrazarse con ellos para poder sentirse segura. Esto debido a que la oscuridad que envolvía el cuarto le volvió a parecer mucho más densa, y sentía como si hubiera una extraña presencia acosándola. Durante el desayuno, Araceli permaneció como cabizbaja. Olivia se imaginaba que era debido a que le había quitado el teléfono. «No estés así, Ara. Te lo devolveré en una semana». Sí, está bien, mamá», respondió cortés, pero sin mucho ánimo. ¿De verdad estaba tan rara por el teléfono?, pensó Olivia. Bueno, así sucede durante la infancia, especialmente cuando una se lleva su primer regaño y castigo, pero había algo que la inquietaba, aquello que escuchó anoche. ¿Qué pensaba quemar? «Ya terminé, ¿puedo subirme?» «Sí, mi amor», dijo su mamá dándole un beso y acariciándole la cabeza. «Es fin de semana, por lo que recuerda que hoy saldremos a pasear, cariño», anunció Javier. «Sí, papi, estaré lista. Esa es mi pequeña». Araceli se retiró mientras ambos la veían cómo marchaba cabizbaja. «Me parece que aún es demasiado pequeña como para deprimirse así por un juguete», comentó Javier mientras limpiaba la mesa. «Javier, hay algo que necesito contarte». «¿Qué cosa?» «Ayer escuché a nuestra hija diciendo que si quemaba algo». «¿Cómo?» Javier se quedó viéndola fijamente. «¿A qué te refieres?» «Sucedió así». Cuando Olivia acabó de contarle el relato, Javier se quedó completamente abstraído. Es verdad que había sido algo realmente extraño eso que había escuchado. «Mira, dejemos que pase el tiempo sin el teléfono y mantengámosla vigilada. A ver si vuelve a decir algo así o si realiza algún movimiento extraño». «¿Cómo qué? ¿Quemar la casa?», preguntó desesperada. «¡Santo cielo! No, mujer, tranquila», le dijo sosteniéndole las manos. «Tienes razón, es solo que... Javier vio que en verdad le afectaba, por lo que decidió abrazarla para darle apoyo moral. «Tranquila, amor, tranquila». Olivia se aferró a sus fuertes brazos como la noche anterior y lo besó. ¿Sabes qué hubiera sido genial? ¿Qué cosa? Que con todo y que le quitaste las pilas, hubiera timbrado. Olivia enarcó las cejas en incrédula expresión. ¿Sabes qué hubiera sido más genial? ¿Qué cosa, mi amor?, preguntó nerviosa al saber que había despertado a la bestia. «Que te lo hubiera metido por donde menos te cupiera. Eso sí hubiera sido más genial», declaró picándole en las costillas. «Oye, basta, me lastimas».
Javier flexionó los dedos anular, medio e índice y estiró el pulgar y el meñique como simulando tener un teléfono. Bueno, protección civil. Sí, mire, mi mujer me está picando las costillas. ¡Santo cielo! Y ahora fue por un trapo y piensa golpearme. Necesito que envíen ayuda porque cuando se enoja se transforma en una bestia. ¿Cómo me llamaste? Araceli los escuchaba desde la barandilla con una lánguida sonrisa. Siempre le hacía gracia como ambos jugaban, y más ahora que se habían reconciliado. Pero entonces, ¿qué era lo que la perturbaba? Regresó a su cuarto y se recostó boca arriba sobre su tapete, con las manos reposando en su barriga y la cabeza con dirección hacia la ventana, con una mirada que denotaba preocupación. Pero, ¿qué era esta preocupación que tanto enervaba a Araceli? Quería contarle a su papá y a su mamá. No obstante, temió que no le creyeran. Aquel teléfono guardaba algo insidioso, algo oscuro que pronto comenzaría a comprender cuando se suscitó aquella conversación, y lo que quería que quemara. Muchas gracias por llegar hasta el final y ver el video completo. Si les está gustando esta historia, háganmelo saber en los comentarios y estén atentos a la segunda parte. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.